Muy buenas noches con todos. Nuestro grupo está compuesto por David Chazipanta y mi persona, Eric Peralta. Es de mi agrado presentarles nuestro trabajo con el tema Protocolo 802.1Q. A continuación les presentaré nuestra tabla de contenidos, de la cual vamos a hablar el día de hoy. En primera instancia tendremos una breve introducción sobre el tema. Como segundo tema a tratar veremos sobre qué es una VLAN y en tercer lugar revisaremos lo que es una VLAN, trunking y tagging. En cuarta posición, detallaremos el formato de la que va a tener una VLAN, compuesta por el protocolo 802.1Q. A continuación de esto podremos identificar la estructura de ISL, además de reconocer los tipos de puertos en los switches. Antes de finalizar, podremos detallar unas ventajas y desventajas de trabajar con las VLANs y para finalizar, unas conclusiones. A continuación, le doy paso a mi compañero. Listo. Voy a hablar sobre una pequeña introducción, lo que es el protocolo 802.1. El- en el estándar IE 802.1Q especifica el etiquetado de tramas como un método para implementar las VLANs, insertando un campo de 4 bits dentro de la trama Ethernet para identificar que la VLAN pertenece a la información que está transportando entre el dispositivo de la capa 2. Bueno, una de las importantes características es que soporta hasta 4096 VLANs. Inserta un campo de 4 bits sin encapsulación. El tamaño de la trama final es más pequeña en comparación con el protocolo ISL, que ya lo veremos muy pronto. En la imagen que podemos ver en la derecha es una estructura de la frama del Internet con el etiquetado 802.1Q que se usa para identificar las VLANs en redes de Internet. La explicación de los campos que tenemos es la de A, que es la Destination Address, dirección MAC del destino de 6 bits, LSA, que es Source Address, dirección MAC de origen de 6 bits, etiqueta, que es la tag 802.1Q, campo de 4 bits que agrega la VLAN, ID y prioridad. Tenemos la tape link, que es tipo y longitud, que indica el tipo del protocolo. Tenemos los datos, que es el contenido útil de la trama, los FCS, que es la Frame Check Sequence, que verifica la integridad de los datos de CRS. Por último, tenemos un ejemplo donde se desglosa el campo de la etiqueta, que es la tag 802.1Q, donde tenemos el campo, que es de la TPID, que es la Tag Protocol Identifier, que es de 16 bits, que es el valor de fijo, que es de 0 por 8100, que indica una frama de VLAN. Tenemos la prioridad, que es de 3 que define la prioridad del tráfico. El SFI, que es el Conical Format Indicator de un bits, indica la dirección de el Internet estándar. Tenemos el VD, que es el VLAN Identifier, que es de 12 bits. La ID de VLAN, donde vamos a entender lo que es este funcionamiento, es al ingresar un puerto troncal, se agrega la etiqueta VLAN, tag 802.1Q. Al salir por una puerta de acceso switch, elimina la etiqueta para mantener el formato estándar, que es el IE 802.3. A continuación, mi compañero. Antes de seguir adentrándonos con el tema del protocolo 802.1Q, hablaremos sobre qué es una VLAN. La VLAN o Virtual LAN, o también conocidas como redes áreas local virtuales, es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. El objetivo de usar una VLAN es para segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente. Además, al segmentar por subredes usando VLANs, se puede permitir o denegar el tráfico entre las diferentes VLANs, gracias a un dispositivo como un router o un switch multicap. Aquí también nos topamos con dos tipos de VLANs, las VLANs explícitas y las VLANs implícitas. ¿Qué es una VLAN explícita? Esta VLAN se le asigna manualmente a un puerto específico en el switch. Por ejemplo, en un switch de 8 puertos, se le programa que los puertos del 1 al 4 estén configurados para una VLAN número 10 y los puertos del 5 al 8 están configurados para una VLAN número 20. En el momento de que una computadora se conecte al puerto 2, esta será automáticamente parte de la VLAN 10, mientras que una computadora que se conecte al puerto 6 en adelante será parte de una VLAN 20. Ahora hablaremos sobre qué es una VLAN implícita.
Esta VLAN se le asigna automáticamente en función de ciertos criterios, como pueden ser la dirección MAC del dispositivo o el tipo de tráfico. Por ejemplo, supongamos que una computadora con una dirección MAC especificada está registrada para pertenecer a la VLAN 30. Cuando esta computadora se conecte a cualquier puerto del switch, el switch automáticamente detecta su MAC y se le asigna automáticamente la VLAN 30. A continuación, daré paso a mi compañero. Bueno, voy a hablar sobre la VLAN trunking y el tagging. En concepto general, la VLAN trunking y el tagging está estrechamente relacionado con el estándar IE 802.1Q. Ambos son mecanismos utilizados para manejar múltiples VLANs en una red, especialmente en enlaces entre switches o entre un switch y uno y un router, que esto explicaremos un poco de lo que es la VLAN trunking y la tagging. Eh, el VLAN trunking, o también conocido como trunk, es un enlace de red que transporta el tráfico de múltiples VLANs simultáneamente, en lugar de tener enlaces separados para cada VLAN, lo que sería eficiente. Un solo enlace físico puede transportar tráfico de varias VLANs gracias al tagging. El tagging, el etiquetado, es el proceso de añadir una etiqueta VLAN o VLAN tag en las tramas de Ethernet para identificar a qué VLAN pertenece. Esto se hace utilizando el estándar 802.1Q. La etiqueta incluye información sobre el identificador de VLAN, BID y la prioridad de la trama. ¿Cómo funciona el VLAN trunking y con el tagging? Como podemos ver en las imágenes, vamos a explicar un poco de cómo funciona. Tenemos el envío de tramas. Cuando un switch recibe una trama de un dispositivo en un VLAN específica, añade una etiqueta VLAN tag a la trama antes de enviarla por el enlace troncal. La etiqueta incluye la VLAN identifier, que indica que la VLAN pertenece a la trama. Tenemos la transmisión por el trunk, que la trama etiquetada viaja por el enlace troncal, que puede transportar tráfico de múltiples VLANs simultáneamente. Los switch y los routers en el otro extremo del trunk leen la etiqueta para determinar que el VLAN pertenece a la trama. Recepción de tramas. Cuando la trama llega al switch de destino, este lee la etiqueta de VLAN y envía el tramo solo a los puertos asociados con ese VLAN. Antes de entregar la trama del dispositivo final, elimina el switch la etiqueta para que el dispositivo reciba el trama en su formato original. Uno de los grandes beneficios que tenemos con esto del VLAN trunking y el tagging es la eficiencia que permite transportar el tráfico de múltiples VLANs por un solo enlace físico, reduciendo las necesidades de cables. Tenemos una gran mayor de seguridad, donde permite aislar el tráfico entre VLANs. Tenemos la calidad del servicio que permite priorizar el tráfico importante como voz o video. A continuación le doy paso a mi compañero. Les voy a hablar sobre el formato de la trama. El formato de la trama del protocolo 802.1Q propone añadir 4 bits al encabezado Ethernet original, en lugar de encapsular la trama original de la VLAN tag. Se inserta en la trama Ethernet entre el campo de dirección fuente y longitud. Los dos primeros bits de la VLAN consisten en el tag type. Además, aquí se puede ver que tenemos una cabecera. Esta cabecera es de 4 bits o 32 bits de longitud, y dentro de ella está toda la información requerida para la identificación satisfactoria de las tramas a su correspondiente VLANs, además de asegurar de que lleguen al destino correcto. Además, toca recalcar que se tienen unas restricciones para el uso de este protocolo. Las restricciones son que tenemos que asegurarnos de que la VLAN nativa para un enlace troncal 802.1Q es la misma en ambos extremos, porque de lo contrario puede provocar bucles spanning tree. Además, debido a que los 4 bits extras, el tamaño mínimo de la trama Ethernet se incrementa de 64 bits a 68 bits, mientras que el tamaño máximo de la trama Ethernet será de 1522. A continuación, le doy paso a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la estructura ISL. Como vimos al principio, es una parte fundamental como estructura, vamos a hablar un poco de esto, que la información de las VLAN ISL
es añadida a la trama, solo si la trama es enviada por un puerto configurado como enlace troncal. El ISL será borrada de la trama si la trama es enviada por un enlace de acceso. Esta estructura de 4 campos es sumamente más simple que la estructura ISL de 11 campos. Tenemos tipos de la estructura ISL, que es la TPID, que es Tag Protocol Identifier, donde el TPID de 16 bits de longitud con un valor de 0 por 8100 es usado para identificar la trama como una trama etiquetada con el IE 802.1Q y el IE 802.1P. Ya. Tenemos también lo que es la prioridad. Este campo es usado para identificar la prioridad de los datos que está llevando la trama. La priorización de datos que permite dar una especial de prioridad en el tiempo de latancia de servicios sensitivos como la voz sobre la IP. Tenemos también que esto significa que el ancho de banda está especificado y asignado para estos servicios críticos y al igual pasar a través del enlace sin ningún retardo, como es en el campo del periodo que es el IE 802.1Q. Tenemos en el siguiente tenemos el SFI, que es Conical Format Indicator. Este campo tiene un tamaño de 1 bit de longitud. Si este campo tiene asignado el valor de 1, quiere decir que la dirección MAC está con un formato no canónico. Y se tiene asignado el valor de 0, significa lo contrario. Tenemos el identificador VLAN. En este campo el VLAN ID es igual que la ISL. Es posiblemente que el campo más importante porque permite identificar a qué VLAN pertenece la trama. La razón por la cual este protocolo de etiquetado IE802.1Q puede manejar hasta 4097 VLANs, 96 VLANs, como se mencionó anteriormente, es porque el campo de VLAN ID está formado por 12 bits de longitud, que es 2 a la 12, que es 4095, lo cual se traduce desde el VLAN o hasta el VLAN 4095. Abajo podemos ver cómo esta tabla muestra el resumen de las características del esquema etiquetado. Tenemos los métodos de la encapsulación y el etiquetado de la trama. Tenemos el método de identificación, el 802.1Q. Tenemos su encapsulación, que no tiene, etiquetado dentro de la trama, sí. Y tenemos que su medio es el Internet. Tenemos la ICL, encapsulación sí, etiquetado dentro de la trama no tenemos. Tenemos un medio que es el Internet. Tenemos el método de identificación que es el 802.10, que tenemos la encapsulación no. El etiquetado dentro de la trama no. Y en el medio tenemos el FDDI. Tenemos la LAN, que en el encapsulamiento tenemos no, y etiquetado dentro de la trama tampoco no lo tenemos, y en el medio tenemos un ATM. A continuación, mi compañero. A continuación veremos los tipos de puertos en switch. Como se puede observar, tenemos dos tipos de puertos, el puerto de acceso y el puerto 1Q trunk. En primero, los puertos de acceso, este tipo de puertos están conectados directamente a las estaciones. Mientras están conectadas, este realiza un mapeo del puerto a una VLAN programada. Al momento de ingresar una trama Ethernet, se añade un tag del protocolo 802.1Q. Al momento de que sale la trama 802.1Q, se retira el tag para que pueda llegar a la estación correspondiente con el formato IEEE 802.3, la cual es la original. Ahora hablemos sobre los puertos 1Q trunk. Estos puertos se los utilizan para conectar switches entre los cuales se permite el paso entre diferentes VLANs a través de ellos. Además de que en este tipo de puertos las tramas que llegan y las que salen siguen teniendo el tag 802.1Q. Como se puede observar en las imágenes, esta imagen sería un puerto de acceso en el cual todos los dispositivos están conectados a un switch. Y acá sería una interconexión entre varios switches, que serían los puertos 1Q trunk. A continuación, unas ventajas y desventajas que les va a presentar mi compañero. Bueno, a continuación voy a hablar unas ventajas y desventajas. Eh, en resumen y conciso de el protocolo 802.1Q. Nuestras ventajas tenemos la segmentación de redes, que divide una red física en VLANs lógicas para mejor organización.
La seguridad aísla el tráfico entre VLANs, protegiendo datos sensibles. Tenemos una eficiencia que reduce el tráfico innecesario al limitar difusiones a dispositivos de las mismas VLAN. Flexibilidad permite mover dispositivos entre VLANs sin cambios físicos. Tenemos la calidad de servicio, que prioriza el tráfico importante como el voz o video. La compatibilidad estándar, ampliamente adoptada, funciona como equipos diferentes en distintos fabricantes. Uso de eficientes de enlaces que transportan múltiples VLANs por un solo enlace físico, que es el trunking. Tenemos nuestras desventajas, que es la complejidad, donde configura y gestiona las VLANs, que puede ser complicado en redes grandes. El overhead, que le añade 4 bits a cada trama, aumentando ligeramente el tráfico. Tenemos las limitaciones de la VLANs, solo permite hasta 4094 VLANs en 12 bits para el BID. La compatibilidad con equipos antiguos. Algunos dispositivos antiguos no soportan los tramas de etiquetados. Tenemos riesgos de configuración incorrecta. Errores pueden causar problemas de seguridad o bloqueo de tráfico. Tenemos la dependencia de switch gestionables, donde requiere switches más costosos y soporte de VLANs. En resumen, podríamos decir que el 802.1Q es una herramienta poderosa para redes modernas, ofreciendo segmentación, seguridad y eficiencia. Sin embargo, requiere una configuración cuidadosa y equipos compatibles para evitar problemas. A continuación, mi compañero con las conclusiones. ¿Qué podemos concluir con esto? Primero, podemos concluir que el protocolo 802.1Q es una herramienta esencial para optimizar el uso de enlaces físicos, de los cuales permiten a las redes múltiples VLANs en un solo enlace, aportando a que la red sea más eficiente y no haya tanta interferencia entre ellas. Además, también se puede concluir que es fundamental configurar el protocolo Snapping 3 de manera adecuada, debido a que las redes que utilizan el 802.1Q para poder evitar la formación de bucles, debido a que los bucles pueden generar congestión y pérdida de conectividad en las redes. Esto se debe a que no se configura de manera correcta las VLANs. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Buenas noches, hasta luego.